Ivana cuida su piel en el salón de Máxima Salud y Belleza. ¿Y vos? ¿Ya pensaste cómo cuidarte? Consulta qué tipo de tratamiento se adapta a vos y lucir un rostro radiante y saludable. Aprovecha las promos vigentes. Estamos en Cabildo 445 en Banda Norte. Máxima Salud y Belleza. Bueno, habíamos anunciado hace muy poquito que, teníamos ganas de conversar respecto a conocer ciertos tips y disipar algunas dudas en lo que respecta con la cuestión de la vida saludable. ¿Cómo sentirnos saludables cuando hay una pandemia de por medio que a veces emocionalmente, psicológicamente y físicamente incide para que nuestra salud, decaiga y bastante? Vamos a recibir al doctor Claudio Estropa. Él es médico clínico, especialista en diabetes y metabolismo. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Hola Ivana, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias, doctor, por recibirnos, porque tenemos un montón de dudas que tienen que ver con algunas personas que están cursando alguna patología base, como se dice, por ejemplo, diabetes o alguna otra enfermedad crónica, y otras que no, pero que está bueno poder darles a conocer algunas situaciones que ayudan a que nos sintamos saludables y podamos hacerle frente a esta pandemia. Sí, Ivana, estamos entrando en una etapa muy difícil de nuevo, ¿no? Pero ya encima con la experiencia de lo que sucedió el año pasado. Claro. Y el año pasado lo habíamos hablado en otro programa de que habíamos visto nosotros desde el consultorio y desde las estadísticas cómo la calidad de la vida de la población había empeorado durante la etapa de confinamiento. Sí. Hemos notado aparición o exacerbación de un montón de patologías de base que estaban compensadas, estaban estables, y de repente con tantos meses de cambio en nuestra rutina diaria, se descompensaron o empeoraron. Cuestiones de salud mental, pero también cuestiones de salud física, de metabolismo. Estamos diciendo que estamos entrando en una etapa complicada porque otra vez el confinamiento, otra vez el aislamiento, otra vez salir de nuestra rutina y de esta situación que más o menos nos sentíamos cómodos, y hay que reinventarse. Claro. Y en esto de reinventarse tenemos que volver a lograr a encontrar espacios diferentes, pero para no dejarnos estar, ¿no? Lo que habíamos observado el año pasado era que esta nueva forma de vivir de mucho tiempo dentro de la casa, sin poder salir, sin poder dar una vuelta o socializar, hacía que mucha gente se haya dedicado a cocinar y a comer de más y a darse ciertos gustos, y a estar todo el tiempo sedentario, ¿no? Sin hacer actividad física, por las recomendaciones que nos daban. Bueno, justamente esas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta ahora y tenemos que empezar a prevenir desde ahora, y que vamos a estar otra vez de nuevo más encerrados, ¿no? Claro, en su momento, en otra oportunidad en la que te habíamos convocado, hablamos de, por ejemplo, la obesidad, y en su momento se mencionaba el sobrepeso como algo así menos preocupante o menos llamativo, y vos nos habías comentado que ahora, recibe un nuevo nombre que tiene que ver con una preobesidad, justamente para poner, un punto allí y darle la seriedad que esto tiene. Y vos mencionaste lo de la alimentación, que es algo que, en estos momentos se viene tomando como un pasatiempo, y es ahí donde me gustaría que hiciéramos un punto, por ejemplo, para que nos dieras algunos consejos respecto a eso. Bueno, qué mejor que aprovechar estas nuevas circunstancias que nos dan los tiempos para quizás reinventarnos desde la cocina, ¿no? Claro. Empezar a redescubrir algunos sabores o algunos elementos que no utilizábamos antes para cocinar y para comer, que nos hagan girar hacia unos hábitos más saludables. Claro. Yo diría como inicial que tendríamos que tratar de establecer ciertas pautas en la alimentación y cierta conducta en la alimentación. No salirnos de aquellas recomendaciones de 4 veces por día alimentarse con 2 colaciones, 6 veces, no hacer ayunos prolongados para evitar después sentirnos con demasiado apetito y que no podamos controlarnos en el momento que nos sentamos a comer. Tratar de ordenar eso, ¿no? Nuestros tiempos, nuestros horarios, y en los momentos de la cocina, de las comidas, de las 2 comidas principales,
siempre tratar de respetar aquellas proporciones que lo hablamos en el consultorio, que en todos lados se recomiendan, tratar de utilizar la técnica del plato, que es aquella que hace que al plato se lo divida en tres, que a la mitad del plato tenemos que llenarlas de verduras o de ensalada, un cuarto del plato con el aporte proteico que nos dan las carnes, las legumbres, los lácteos, el huevo, y un cuarto del plato que lo llenamos con hidratos de carbono, generalmente complejos y acompañados de fibras, ¿no? Hidratos de carbono que tienen que ver con los productos de panificación, claro, o con los almidones, la papa, la batata, el choclo. Tratar de respetar esas proporciones, porque de esa forma no vamos a exagerar en el consumo de ciertos alimentos y vamos a tener la variedad que estamos buscando. Claro. Bueno, uno de los pilares fundamentales, justamente la alimentación, porque una de las peores cuestiones que están sucediendo ahora como flagelo en la humanidad es la obesidad, justamente. Y otro es la actividad física, porque conocemos también, porque lo escuchamos mucho con esto de la pandemia, estamos en el grupo de factores de riesgo las personas que padecemos de estas enfermedades crónicas. Por ejemplo, la obesidad, si se convierte en algo así, que creo que esta es una de las que se puede cambiar. Otra es la hipertensión, lo escuchamos muy a menudo también, las cuestiones que tienen que ver con los factores coronarios, y otras, las metabólicas, por ejemplo, la diabetes. Y ahí me gustaría detenerme porque además de la alimentación, la actividad física, que ya te vamos a pedir también una recomendación, lo otro son los controles. ¿Qué pasa con esto? Porque se ha dejado de realizar esa visita rigurosa al profesional, al médico. Bueno, de esto también tenemos que sacar conclusiones de la experiencia del año pasado, ¿no? No tenemos que dejar de hacer los controles se tienen que seguir realizando. Sabemos hoy mucho más, conocemos mucho más cómo se hacen, cómo se transmite el virus, y sabemos que hay lugares en donde tenemos ciertas seguridades y sabemos que no nos vamos a contagiar. Se sigue insistiendo en el distanciamiento social, en el uso de protección de la vía aérea, pero cada vez más se habla de que las superficies no contagian y entonces determinados lugares no contagian. Las clínicas y los consultorios son o deberían ser lugares seguros de contagios, si se respetan los protocolos y se respetan los tiempos y los distanciamientos. Entonces, no caigamos otra vez en el error de dejar estar patologías que necesitan controles periódicos, pensando en que nos vamos a contagiar de otra cosa. Al final, ninguna de estas situaciones sucede y nos descompensamos de enfermedades que teníamos bien controladas y al final nuestro balance sigue siendo negativo. Claro. Bueno, ahí mencionaste vos todas estas situaciones que ya son corrientes en nuestra vida y que tienen que ver con el miedo. Y justamente en estas enfermedades crónicas hay mucha incidencia de lo emocional para la cuestión de la inestabilidad, ¿no?, que generan, por ejemplo, en la hipertensión o en la diabetes, en estas enfermedades que, bueno, registran una mayor estabilidad cuando la persona se encuentra estable. Por eso ahora sí me gustaría mencionar lo de la actividad física, porque junto con la cuestión de más cocina vino el sedentarismo, no solo en grandes, sino también en chicos. Entonces se están dando más enfermedades en niños, que bueno, antes eran habituales en personas mayores. Y bueno, ¿cómo contrarrestamos eso con actividad física? ¿Cuál sería la intensidad del tratamiento adecuado en lo que tiene que ver con esto, con la actividad física? Bien, Iván, justamente esto, lo que vos decís, actividad física como parte del tratamiento, ¿no? Claro. O como parte de la prevención. Yo soy un gran defensor de la actividad física, no porque a mí se me ocurra, ¿no?, sino que la bibliografía y la literatura mundial habla cada vez más de los beneficios de la actividad física, o también hablan de cómo fuimos empeorando nuestra salud global en toda la población a medida que fuimos dejando de hacer actividad física. Claro. Entonces, hablando de aprendizaje del año pasado, hoy en día sabemos que el confinamiento estricto no sirve, no solo que nos sirve, sino que nos perjudica. La actividad física tiene que seguir existiendo, no la tenemos que suspender y tiene que ser diaria. Cuando uno planea la actividad física o cuando uno recomienda actividad física desde el consultorio, siempre se habla de el tipo de actividad física a hacer y la intensidad en la que uno debe hacer esa actividad física.
Las recomendaciones son, incluso vos hablabas recién de salud mental, ¿no? Sí. Estas cuestiones de confinamiento nos produjeron mucho deterioro en la salud mental y emocional de la población. La actividad física tiene que ser, como te decía, diaria. La recomendación es 150 minutos por semana. Yo creo que eso es lo mínimo, lo básico. A partir de ahí nuestro metabolismo se empieza a activar. ¿Qué tipo de actividad física hacer? Bueno, eso dependerá de las posibilidades que tengamos. Creo que en el confinamiento la caminata, el correr, la bicicleta fija, la bicicleta por las calles, son actividades que no necesitamos muchas cuestiones para hacer más que dedicar un poco de tiempo, tomar la decisión y realizarlo. Exacto. Y en cuanto a la intensidad para hacer esas actividades físicas, bueno, uno habla de que empieza a ser intensa la actividad, que a partir de ahí debería ser lo que hagamos, digamos, porque metabólicamente tiene sus mejores efectos. La actividad física empieza a ser intensa cuando, por ejemplo, al caminar podemos charlar pero con dificultad, claro, o tenemos una charla entrecortada. También tratar de evitar aquello de que, si bien la caminata suave, tranquila y placentera y con alguna conversación de alguien cercano puede ayudarnos emocionalmente, pero sabemos que desde el punto de vista físico no es tan importante el beneficio que nos ofrece. Claro. Entonces, tratar de hacer la actividad física que hagamos, pero a la intensidad que nuestro cuerpo nos permita. Y esto es ejercitación. Nuestro cuerpo nos va a ir permitiendo cada vez mayor intensidad. Cada vez más, ¿no? Nosotros nosotros vamos a ir notando que cuando salgamos en nuestras primeras caminatas, probablemente una intensidad que nos haga entrecortar la palabra nos va a cansar mucho y quizás no podamos hacerlo o mantenerlo durante mucho tiempo. Entonces empezaremos a jugar con aquello de hacer la intermitencia durante determinada cantidad de tiempo, o metros, aumentar la intensidad y después hacer cierto descanso y después volver a hacerlo. A la gente más joven que dejaron de hacer actividad física, me preguntan, ¿la caminata sirve? La caminata sirve, pero inicialmente. Los jóvenes tenemos un cuerpo diseñado para otra cosa, entonces empezar a caminar, aumentar las intensidades, cuando nos sentamos mejores, empezar a alternar esa caminata con cierto trote. Claro, agregar un poquito de esfuerzo, ¿no? Para que el cuerpo verdaderamente lo sienta. Doctor, por último, quiero cerrar un poco con este tema, hablando de la diabetes, por ejemplo, como una de las enfermedades que más ha evolucionado en lo que tiene que ver con la cronicidad, porque, bueno, se ha cumplido también este año el centenario del descubrimiento y el uso de la insulina, y por eso, bueno, hacer un apartado en torno a eso, en cómo ha cambiado la vida de las personas, y bueno, y también en lo que tiene que ver con este mensaje esperanzador, ¿no? Cuando ocurren todas estas cuestiones que marcaste, como la buena alimentación, la actividad física y el tratamiento, por supuesto. Sí, en estos días anteriores hemos estado conmemorando mundialmente los 100 años del descubrimiento de la insulina. Sí. Si vos me preguntás qué sucedió en la evolución de la enfermedad, bueno, fue un cambio terrible, un antes y un después. La enfermedad, previamente al descubrimiento de la insulina, era una enfermedad mortal en días o en meses, sobre todo en los diabéticos tipo 1. Cuando el paciente se le diagnosticaba diabetes no había nada para hacer, más que una alimentación y tratar de cuidar que los valores de glucemia no se elevaran, pero era todo a ciegas. Cuando se descubre la insulina, el paciente empieza a tener una enfermedad crónica. Tanto fue el cambio que la enfermedad que antes se presentaba en pocos pacientes, porque la mortalidad era altísima, hoy en día es una de las patologías más frecuentes que hay. Incluso la medicina ha evolucionado tanto que hasta existe la especialidad en diabetología, ¿no? Aquel realmente fue un cambio impresionante. Son muy lindas las anécdotas que cuentan en cuanto a lo que fue el descubrimiento de cómo fue la primera vez que lo utilizaron en el primer paciente y cómo los médicos empezaron a ver esta situación como milagrosa. Un paciente que estaba determinado a fallecer en poco tiempo empezaba a sobrevivir durante meses y durante años. Después lo que vino a continuación fue fantástico, pero estamos hablando de hace 100 años. Tengamos en cuenta que recién en los años 90 empezaron a aparecer las insulinas sintéticas que se utilizan ahora, empezaron a producirse, ya no extraerse de animales, sino que empezaron a producirse con ingeniería genética y se empezó a poder utilizar en mucho más población en el mundo. Estamos hablando del año 90. En los años 2000 empezaron a aparecer las primeras insulinas
sintéticas o lentas o ultra rápidas que utilizamos ahora, pero ese fue el hito que hace que la patología haya cambiado en perspectiva. Doctor, un gusto como siempre, muy explicativo y bueno, lo vamos a volver a convocar porque tenemos muchísimas preguntas para seguir haciendo, así que bueno, Claudio, muchísimas gracias por este contacto y nos mantenemos allí alertas para convocarte nuevamente. Muchas gracias. Bueno, espero que sirva. Muchas gracias. Sí, muchísimo. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Nos estamos despidiendo, llegamos al final, pero quiero invitarlos para que se sumen a nuestras redes, para que allí nos manden sugerencias, temarios, para que nosotros armemos agenda para compartir y debatir aquí en la tarde de Todo para Vos. A través de el streaming de Telediario Televisión, www.telediariotelevisión.com.ar, nuestro programa se emite en vivo en todo el país y por supuesto también a través de algunas señales de cable. Así que aprovechamos esta instancia para mandar saludos a otras provincias que nos eligen y que nos hacen llegar también los saluditos. Nos encontramos entonces el próximo sábado a las 15 con Todo para Vos por esta señal. Chau, buen finde. Pampero Río Cuarto hace posible que nuestro contenido sea interpretado en lengua de señas.